peor momento de cada club, Joan García Font. Digo todo el nombre, que no porque en este vídeo seas el peor, ni mucho menos, sino porque me ha dado por nombrarte para que la gente te conozca. El momento en el que estaba más bajo de categoría, algunos hubo amaños, algunos hubo impagos, algunos solo situaciones deportivas, hay bastantes cosas. Sobre todo lo primero. Sí, y empezamos con el criterio de aleatorio, básicamente. Sí, no hay ningún orden. Le tocó al Elche, que es uno de estos que tiene pues una situación particular más allá de lo deportivo. Empieza la cosa en 2015, aunque no sea la fecha exacta, digamos, del peor momento, pero es el contexto necesario. Ya lo sabéis, la temporada en la que se había conseguido la permanencia deportiva con René Escribá, Víctor Horta en la dirección deportiva, Jonathan sigue metiendo goles, que si Damián Suárez, que si Gary Rodríguez, está por ahí en Zarroco. Pasali. Sí, Víctor Rodríguez, o sea, un buen Elche, como digo, que se ganó seguir en primera deportivamente. Recuerdo que fue en Málaga, ¿no? Fue el... Sí, que estoy al 100% seguro que es como matemáticamente. Sí. Claro, el tema es que lo hace seguramente con unas posibilidades económicas falsas que no disponía de forma ilegal porque no paga Hacienda. O sea, tiene demasiadas deudas con Hacienda y lo descienden. Se dice que la deuda en general son 6,7 millones. Sí, rozando los 7. Sí, hay incluso posibilidad de bajar a segunda vez directamente administrativamente. Ahí se lía bastante la cosa. La solución, básicamente, después de todo un lío de... Bueno, ya imagináis cómo es este proceso, siendo de los pocos equipos... Vamos, yo soy el único que recuerdo vivirlo yo, que han descendido administrativamente de primera a segunda. Seguro. Vamos. Este Elche tuvo que competir en segunda división. Fichó a Rubén Baraja, una curiosidad, que lo hizo bien y logró la salvación. Se quedó el Eibar. Después de esa permanencia, sin jugadores, básicamente, teniendo que vender algunos como Jonathan para poder definitivamente quedarse en la categoría de plata. Y oye... salvándose para mí sorprendentemente, sin sufrir una barbaridad y con bastante mérito por el hecho de contar con una plantilla prácticamente desde cero. A la siguiente llegó Alberto Toril y se bajó. en un equipo, o sea, una temporada malísima, sin poder encadenar, me acuerdo, 2 victorias seguidas, irregular, está más o menos en media tabla, no sé qué, y al final, para abajo... Sí, creo que se queda 6 del Lugo. Sí, caída la del técnico, ahora del Real Madrid femenino, que lleva ya unos cuantos años. Tengo un terrible recuerdo de él, la verdad, en Elche y en general de los jugadores, aunque bueno, estuvo por ahí Fabián Ruiz, en el primer equipo así que fue profesional con el que tuvo continuidad y que fue una parte clave para luego estar en el Betis, pero bueno, no me desvío. Ahora sí que llegaría el peor momento del Elche como tal, que fue la temporada siguiente, cuando en la 17-18 está en segunda B. Hay incluso cierto riesgo, dicen las malas lenguas, de desaparición, así tal cual, o problemas gordos en caso de no ascender. Tenían que hacer el efecto rebote y con toda la presión de eso, al final sí que se logra. Recordemos la temporada con 3 entrenadores, con Vicente Mir primero, luego Josico y finalmente Pacheta, que es historia. Ya con el equipo en playoffs, se queda más o menos ahí y hace 3 eliminatorias para lograr un ascenso que, como digo, era tremendamente necesario porque una vez... era subir de segunda era a una segunda. barbaridad, o sea, era una barbaridad. Y el Elche tuvo suerte, me refiero. Era... Se lo ganó, pero también tienes que tener la suerte ahí. Era complicadísimo. Pero, con leyendas ahí como Josan, por ejemplo, que José está por Juan. ahí, Gonzalo Verdú, José Juan, qué grande. Pero que al final fue salvar un momento que si no llegas a aprovechar ese rebote económico que tuviste de bajar de segunda con los presupuestos que tienes y demás, te podías haber atascado en esa segunda B, como digo, en la situación que estaba el Elche, con la deuda que tenía antes de la llegada de Bragarnik, la inestabilidad que había en general, con Nino también, que no lo hemos mencionado, que fue absolutamente figura clave y que en invierno casi lo echan, o sea, el bueno de Josico. Fue una temporada compleja, con mucha presión, se tenía que ascender, se logró, pero si no se llega a hacer, seguramente, pues eso, hubiera sido un punto de inflexión mucho más duro. Igual no salía en este vídeo porque no estaría en el fútbol profesional. O sea, así de fuerte es. Luego estuvo en primera, llegó Bragarnik, que ahora ya sabemos en situación que está muy lejos de desaparecer porque tiene solventada la deuda. Económicamente, la revolución que ha hecho el argentino es notable y ya no hay, vamos, es un equipo saneado. Sí, totalmente en ese sentido, pero hace no muchos años, como decimos, hubo peligro real. Y luego, pues como decimos, con ese puntito en primera en el que la primera victoria, justicia divina, fue contra el Eibar. Pero sea, justo ese equipo que ocupó la plaza que no debería haber ocupado. O sea, fue otra situación después de ese match ball que supuso la temporada en segunda B, donde por cierto se midieron a Bambo Xavi como curiosidad en el Peralada, en el Girona B, que van a hacer Martínez Valero. Y este es el primer momento, peor momento, punto de inflexión en general en la historia reciente. Sí, este vídeo va a ser sobre todo historia reciente. Seguramente si hablamos del
las temporadas en general de todos los años podría también entrar el tramo de lo que se conoce como la cooperativa del Elche, que es más o menos del 53 al 55. Claro, nos pilla un poco lejos. Claro, que es un equipo en tercera. Otra vez, situación económica terrible. Es verdad que hay el fútbol, ni mucho menos es lo que es ahora. Y básicamente lo que hacen son, los jugadores se unen y por su trabajo son futbolistas y de todo además. Por ahí entra, por ejemplo, Kirant, que es un jugador que destacamos en Once Ideal histórico, que es uno de los representantes, ahí era joven. Se unen para llevar adelante el club, como digo, más allá de lo deportivo, gestionándolo todo, y consiguen incluso llegar a esta primera división en la 59, no ya como cooperativa, pero también pues ese momento de delicadeza que también pues se recuerda con orgullo de, o sea, lo que hicieron los jugadores para asociarse, y una de las partes clave de la historia particular del conjunto franjiverde, y que es verdad que viene de un punto malo, pero se recuerda con cariño, como también puede hacerse precisamente, de esto también puede ver un poco el vídeo, con el Elche de Pacheta, que es un punto malo, el punto de inflexión que pudo suponer, como digo, desapareció en un momento dramático, pero mira, al final son dos recuerdos positivos dentro del dramatismo, y por ahí pues lo que parece malo puede ser bueno, podemos decir así. Es importante dar un paso atrás para dar dos hacia adelante, suele decir. y a ver si lo hizo también el siguiente conjunto, en este caso el Granota. Esta historia Levante, es Unión Deportiva. más complicada, digamos. Como todos recordaréis, Johan Cruyff jugó en el Levante. No sé si tú te acuerdas de esto. Hay gente que lo pone en once histórico, no A sé ver, qué no. de especial. Igual Es como poner a Maradona en el en su Sevilla. prime, claro. No puedes poner O sea, a Maradona en el igual Sevilla. es el mejor jugador en cuanto a Sí, claro. su Hombre, no, historia a lo mejor particular. no, seguro, eso Claro, seguro. pero ni mucho menos Ni por lo que mucho hizo en menos. el Levante, porque de hecho forma parte de esta historia. Exacto. Y si sales en este vídeo, mal asunto. En el 81-82, pues el Levante da un salto cualificativo, también, pues digamos, mediático, con el fichaje del bueno de Johan Cruyff, que pues en aquel entonces ya estaba mayor, pero bueno, había jugado en el Barça. Sí, que ya se había sido quedó en la Johan Cruyff, mesa, básicamente. ya era Johan Cruyff, O una sea, de leyenda hecho, del fútbol. Si se llega a retirar el año anterior, no hubiera sido Sí, menos leyenda. Era una leyenda del O sea, fútbol. no. Pero la situación económica era muy difícil y pues los jugadores de esa plantilla no cobraron, incluido el bueno de Johan Cruyff. Pues estas decisiones hicieron que pues en un partido los jugadores se encerraran en el vestuario, porque obviamente pues yo no cobro, pues no salgo a jugar. Lo que hizo que pues el presidente de aquel entonces y sus colaboradores dimitieran, y esa misma temporada el club descendió a Segunda B, pero debido a las deudas que tenía ya el club, más sumado los impagos a jugadores, la temporada 82-83 el Levante desciende a Tercera División. Tracatra. Directo de Segunda B, baja Segunda B, no se paga a los jugadores impagos, te bajamos a Tercera. Es lo que decía antes, de Como con el- el Elche y sí. Hacienda, pero no consiguen ni venta ni nada, o sea, directamente. Sin nadie que se hiciera cargo del club, porque la faena del que se hiciera cargo, pues nadie lo quería, pues la junta gestora se nombró una junta gestora con diferentes nombres, que destacó, pues porque al principio el que presidía esa junta gestora era Vicente Lluch, y tras la dimisión de este por el que era el vicepresidente de la misma, Alejandro Escribano Vidal, el vicepresidente pasa a ser el presidente dimite, que fue el auténtico salvador del club al poner dinero de su bolsillo junto a otras personas para evitar la disolución y la desaparición del Levante. Gracias, por ejemplo, a este Alejandro Escribano Vidal. Hay varios, y este seguramente Sí, fue sí. de los más, de las situaciones de más riesgo. Seguramente más que la del Elche, estuvo más cerca incluso de la desaparición. Aquí la verdad es que es indiscutible el tema del peor momento. A partir de esta temporada, pues eso, estos años 80, hay cierta estabilidad, pero en Segunda B, y no sé hasta la 99-2000, cuando el Levante empieza a conseguir un proyecto deportivo ya mirando a la Segunda División. En 2002 tuvo un nuevo susto con el descenso y se definió una nueva estrategia, fichando jugadores en Segunda División, como, ojo, una ex leyenda del Valencia y del Real Madrid, como es Petja Mijatovic, y también a un hombre como es Gabriel Amato, con ya la mirada puesta en Primera División. El Levante ya se estableció en Segunda, se fichan estos jugadores para intentar subir a Primera. No sale muy bien, no se asciende a Primera División. La temporada siguiente, la 2003-2004, con Manolo Preciado en el banquillo, el primer gran ascenso que muchos levantinistas recordarán, con jugadores con experiencia, sobre todo en Segunda, como el expresidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, Félix Etienne, que lo nombramos, no lo incluimos, pero lo nombramos en el 11 histórico del Levante, que lo tendréis por aquí, y Alberto Rivera. Pues el Levante ya comenzó a consolidarse como un aspirante a estar en la élite, y esta temporada con el técnico, con Manolo Preciado, el Levante acaba ascendiendo a Primera División. Creo que estoy al 90% seguro que es en Chapín, en Jerez. Estoy al 99% seguro. Creo que el triple ha entrado. Y pues eso, ese ascenso en 2004 como el primer gran ascenso
de la época de la era moderna del Levante, pero pues eso, en los años 80 llegó hasta tercera división y estuvo a punto de desaparecer el conjunto granota. Pasa bastante tiempo entre una cosa y otra, pero bueno, el paso atrás para luego establecerse en el fútbol profesional. Milagros se salvan, pero al final, fijaos lo que es ahí el Levante a inicios de los 2000, que no había pasado tanto tiempo. Hemos hablado del Levante y Elche, que estuvieron cerca de desaparecer, pero no tan cerca como lo estuvo el próximo equipo de este vídeo, que es el Club Deportivo Castellón. Vamos de menos a más, de posibilidades de desaparecer. Sí. Que entre 2010 y 2017, esta época de los 2010, pues fue el periodo más oscuro en la historia del conjunto Orellut. Y que esto sí que, o sea, gestión yo en mis inicios es como recuerdo a Castellón, me refiero. Gestión lamentable, impagos, protestas de jugadores. Recuerdo en marzo de 2011, recuerdo no, nos hemos documentado. En marzo de 2011 el equipo realizó una sentada. Recuerdo así reciente, pues el Racing de Santander hará unas 7-8 temporadas contra el Real en Copa, no sé si te acuerdas. Sí. No fue una sentada, pero se negaron a jugar. Bueno, pues el Castellón lo hizo en 2011, debido pues a que los jugadores no habían cobrado desde hace unos meses. Sí, en vez de eran sueldos como atrasados. Levante, pero lo se mismo. Sentaron, sí, o sea, eran sueldos atrasados, muy parecido con el Levante. Y en julio de ese mismo año, en 2011, fue descendido administrativamente a tercera división por no pagar las nóminas, algo que no ocurría desde hacía 32 años. El Castellón se había pasado 32 años sin pisar la tercera división hasta 2011, que por sus impagos descendió a la tercera categoría del fútbol español, en la pirámide del fútbol español. No, cuarta. Claro, esta segunda B, cuarta categoría. Y ahí... Esa plaza en segunda B pues pasó como Leibar con el Elche, pues esa plaza en segunda B que dejó el Castellón por descender administrativamente, la compró el Mallorca para su filial por 395.000 euros. En 2012, ya en tercera, otra huelga. Esta ocasión los jugadores, y el staff no se presentaron a un partido contra el Llosa, que en este momento, en 2012, sí que estuvo de un pelo la desaparición del Castellón. Le cuesta, no es como los anteriores equipos, no, que una vez toca a fondo, poco a poco sigue. Ya no presentarse a un partido, estuvo de un pelo. Y en tercera. Y en tercera división. Si el Castellón no desapareció es en gran parte por su afición y también en gran parte por Vicente Montesinos, que lideró un grupo junto a algunas leyendas del conjunto Orellut como Ángel de Alberti y Pablo Hernández, que incluso jugó las últimas temporadas en La Plana, una leyendaza, sobre todo en Inglaterra. Aquí en el Valencia lo hizo bien, pero en Inglaterra, en el Leeds United, es un dios. Allí el bueno de Pablo Hernández, que tomaron el control del Castellón. En su primer año lograron ascender a segunda B y batieron el récord de abonados de la categoría en tercera, con más de 12.500 socios. Y aunque brevemente cedieron el control del club a José Miguel Garrido, que también tuvo una mala gestión, pasito atrás, que casi provoca un nuevo descenso a tercera, pero bueno, se estableció en segunda B. Y hace poco recordaréis ese ascenso, aunque fue fugaz en segunda división, porque con Óscar Cano, a través del playoff de ascenso, que era el playoff en la Rosaleda, que no habían aficionados por el COVID, por la pandemia, ascendió en 2021, aunque volvió a descender a primera red, estuvo solo una temporada. Recuerdo ese equipo muy justito para la categoría. Estaba Josep Señé, Óscar Wally de portero. Estuvo ahí, pero nada, bastante justito el equipo para segunda división. Y en julio de 2022 apareció en las vidas de los aficionados del conjunto Orellut el bono de Bob. Y tras 2 temporadas y media, logra el ascenso en segundo el año pasado, en 2024, con Dick Reuter a los mandos. Una temporada histórica, sobradísimo ascenso a segunda, y veremos, porque ahora está luchando por la permanencia, que es muy clave para empezar a establecerse en la categoría de plata del fútbol español. El bono de Bob dice que en 5 años quiero estar en primera. Todo pasa por lo más difícil, que es el primer año del ascenso, mantenerse y empezar a construir un proyecto sólido. Ahora mismo, a fecha de este vídeo, está a 3 puntos del descenso, se la va a jugar en lo que falta de calendario, pero nosotros confiamos y creemos que va a sufrir, pero se va a quedar en segunda. Sí, y más allá de eso, que quiere entrar en el vídeo que haremos de los mejores momentos de cada club, Peligro Real estuvo aquí en tercera división, y yo creo que los jóvenes de Castellón, yo por lo menos, somos de 2002, como recuerdo, en mi juventud a Castellón era eso, un equipo de tercera, que era muy histórico, además. Yo lo he visto. Lo que era, pero es que son 2010 o 2017, que más o menos. Yo es cuando empiezo a ver fútbol, 2010, así, eso, 8 años, tal. O sea, los veteranos, lógicamente, recuerdan de otra dimensión del Castellón, pero lo que viene en eso, los jóvenes, es de esa situación. Y por ahí, pues por lo menos, aunque puede suceder el descenso perfectamente,
no tiene pinta, por lo que ha explicado No. Bulgaris, que vaya a abandonar el equipo. Un club Económicamente saneado, es ha otro comprado equipo, unos terrenos para una ciudad ciudad deportiva. deportiva. Claro, es otra situación Quiere absoluta. comprar Castalia, porque recordemos que Castalia es municipal, es el ayuntamiento. O sea que por lo menos ya vamos. Sí. También sirve un poco el vídeo de reflexión de cómo estaban, Sí, sí, sí. cómo están ahora. El vídeo sirve de eso, de cómo... Y que si desciende, Dios no quiera, bueno, por lo menos está saneado el club, tiene un proyecto serio. No es lo mismo. No es estos equipos que es vida o muerte, o nos Claro. salvamos o desaparecemos. Claro, ni mucho menos, ni mucho menos. De hecho, el Levante podía estar en una situación de ahora está mal económicamente tal demás, pero al Y estar mira, luchando por el sí, ascenso, en una temporada que viene si no se logra. Pero bueno, por lo menos Y bueno, hay la opción de la vida. ahora Es no Valencia. vamos a hablar de un club al borde de la desaparición, pero sí que vamos a hablar de un club que ahora mismo atraviesa una crisis económica, institucional, Social. deportiva. Bueno, ahora parece que No, sale es el bache, pero consecuencia, para lo sí, que es es consecuencia. el club, deportiva, social, todo, pero también a mediados de los 80 el Valencia vivía hasta el momento su peor crisis institucional deportiva. No sé si luego en 5 años podremos llegar Ya, a... no sé, veremos. Pero bueno, por ahora es esa porque... La deuda en aquellos años 80 pues superaba los 1.700 millones de pesetas, que pues no soy muy bueno en esto, no sé cuántos euros son. Tú sigue hablando que te lo hago yo. 1.700 millones de pesetas y el equipo lleva años ya, recuerdo, coqueteando con el descenso. Recuerdo que antes del año del descenso del 86, porque esto nos lo han contado nuestros padres, se salva en un gol en el último partido en el Luis Casanova, que aquel entonces llamaba el Mestalla. En el banquillo estaba Óscar Rubén Valdez, que reemplazó a Roberto Gil en esta temporada, que fue una plantilla sin grandes figuras, porque hemos dicho, porque estaba con el agua al cuello el Valencia. ¿Lo tienes ya? ¿Cuántos son 1.700 millones de pesetas? Diría que 10 millones. 10 millones de euros. Sí, lo que Qué pasa bárbaro. es que no sé si he puesto bien los ceros. Y bueno, pues algunas contrataciones esta temporada, en el 85-86, como Sánchez Torres, que fue un fiasco, un fracaso. Aunque sí que hubo buenas apariciones de canteranos, como fueron Giner y Fenoy, y figuras como Saura se fueron despidiendo del club. Por lo dicho, fue un desastre absoluto, no en vano, pues el Valencia descendió. Igual son 10.000, ya estoy ahí con los ceros. El descenso se consumió en la jornada 33 tras perder 3-0 en el Camp Nou y el empate entre Cádiz y Betis, y aunque en la última jornada, yo esto sí que lo he visto, que el Valencia venció el Cádiz, ya era demasiado tarde porque no le servía de nada, y el 20 de abril de 1986 quedó marcado como el día más negro del club hasta la fecha, porque ha sido el único descenso que ha tenido el Valencia en su historia. Sí que es cierto que Luis Casanova despidió entre aplausos a los jugadores, porque pues, con lo que había se intentó, se ganó el último partido, pero no sirvió de nada. Y lo que hay. Y es cierto que pasó, como hemos contado con algunos clubes, que como el Elche en segunda B, que fue efecto rebote, pues el Valencia lo hizo, porque en segunda división solo estuvo una temporada, la única temporada que ha estado el Valencia en su historia, consiguió ascender a primera división, ganó un total de 19 partidos, empató 8 de 34, es decir, bastante sobrado. Ganó, antes se hacía un playoff de ascenso hasta los que quedaban primeros, no sé si tú esto lo sabías. Algo así me suena. Pues bueno, ganó un total de 10 partidos, ganó 5 y empató 1, así que en 1987 el Valencia era de nuevo el equipo de primera división. Y se celebró bastante, hay bastantes vídeos de... Estás es fuerte con una afición como del Valencia, celebró con los tracas, cohetes, pero era para celebrarlo porque Sí. de dónde venía... De dónde venía el Valencia era muy triste. Y mención especial a Arturo Tuzón, que en paz descanse, que es uno de los salvadores del Valencia y que el Valencia fue uno de los grandes después. Ahora, como decimos, veremos con Peter Lim. Igual la venta está próxima. Ojalá. No sé si irá a hacer decir del bicho. No, ya lo he sentido. Méndez. Pero caso es que por ahora descensos y demás no ha tenido. Veremos. Aunque estamos cocoteando últimamente. Sí, aunque esta temporada parece que salva. Pasamos al Villarreal, que hay un tema. Hay que hacer un disclaimer aquí. El Villarreal, no sé si decir históricamente, pero hay una antes y un después. Una brecha evidente entre lo que era antes y lo que era después. Nos hemos quedado con lo que es después de la llegada de Roch. Exacto. Porque estuvo en tercera en 1990 y generalmente pues ha sido un club de esas categorías, se podría decir. Pero tras la llegada de Roch, con un equipo ya luchando por Europa, en primera división, concretamente la temporada 2011-2012, después de estar clasificado para Liga de Campeones. Sí, esta temporada juegan Champions. Pero hay un efecto rebote contrario, un descenso que se recuerda para los Superleaguers con este argumento de no, mira lo que le pasó al Villarreal. Porque... Ojo Girona este año, que puede también estar ahí. Es decir, que centró los esfuerzos ahí, que salió todo mal. El caso es que, primero, en Champions, todo fue un drama, como no puede ser de otra manera. Bayern City Nápoles, fuera.
pero es que tampoco fueron ni mucho menos estables en la liga, como decimos. Un descenso. Después de venir en Champions, 3 entrenadores, Garrido, Molina y Lotina. Ninguno funcionó. Hostia, Lotina, Sí. Vaya leyenda, Mito. ¿Cuántos descensos tendrá ese hombre a sus espaldas? Con Pues el es Depor, especialista en... Yo creo que tiene un par, con el Depor. Suman el 35% de los puntos posibles con jugadores como Marco Sena, que tenéis una entrevista que nos lo aquí. cuenta él, por ejemplo. Exactamente. Esta temporada. Bruno Soriano, que de hecho nos cuenta que, oye, no me quería retirar, tal. Luego acaba con el ascenso, ya comentaremos. Bruno Soriano, Borja Valero. Valero, Es que tiene un equipazo. Diego López, está por ahí Nilmar. Tiene las lesiones Rossi, se vende a Cazorla, baja otros como Zapata, Camuñas. En general, o sea, estos son fichajes, en general nada Que no se funciona. bien. Y además son 14 puntos en los últimos minutos que pierden en total, una barbaridad, concretamente el más evidente, penúltima jornada, gol de Jonas en el 92 en Mestalla para dejar tremendamente tocado al conjunto Roguet, que estaba en esa situación de yo vengo a por la Champions, no sé estar en esto de buscar el descenso, presión obviamente exagerada sobre ti mismo, dentro de que el Villarreal no sea una super afección y demás, ahí el propio jugador pues es difícil de sostener el miedo del descenso. Y acaban descendiendo en la última jornada por un tema de no terminar de depender de sí mismo. Tenía que apuntar contra el Atlético, que no ganará ni Rayo ni Zaragoza. Y no se dio. A la Zaragoza en Getafe y fuera. Y encima es que perdió contra el Atleti. Sí, tampoco. En plan... Particularmente le ganó con gol de Falcao. Básicamente, esto es lo que explica que desde entonces, un equipo que eso sí, luego logra el ascenso de segunda división y demás, entrando un poco ahí en detalles, se celebran las permanencias siempre en el Villarreal, Sí. aunque esté luchando por Europa, aunque ya sea un club que de hecho ya lo era por entonces, y por eso es la explicación, que a priori ya sería un fracaso estrepitoso No entrar en siquiera Europa. pensar en la permanencia de más, pero ahí está el argumento para pensarlo. La siguiente temporada, como digo, consiguen subir a primera división. Es verdad que no estaba en este momento de otros clubes de vamos a desaparecer y demás, ni mucho menos, pero No. es una caída importante dentro de la etapa actual del club. De hecho, empiezan con el fallecimiento de Manolo Preciado, que va a ser su entrenador. Un shock podría ser esto. Es una barbaridad. Toma el mando Julio Velázquez, la primera vuelta no termina de funcionar y acaba siendo con Marcelino García Toral, Que las vueltas que da la vida. volviendo a la actualidad. El que se logra el ascenso, 77 puntos en segunda división, una absoluta barbaridad. Y jugadores como Jonathan Pereira metiendo ahí el gol definitivo, Aquino, Farinós, Dorado, Marcos Sena, Bruno, Cani, Uche. Y que Chucu Uche. Esto es otro de los. Este es el más evidente paso atrás para luego paso adelante, y porque tanto. sabemos desde entonces lo que ha sido el Villarreal, entrando prácticamente todas las temporadas de entonces en Europa. Y por ahí, pues, lo dicho, otro paso atrás para dar 2 pasos adelante, que es un poco lo que se puede explicar de este vídeo, lo que podemos sacar positivo, como también le pasó al Club Deportivo Eldense. Que bueno, Que esto hemos sí hecho- que... sí. Es un poco formato bonus track, porque entendemos que Claro, un club como el Eldense no se puede considerar el peor momento de su historia estar en tercera división. claro, como que este momento está por encima, por decirlo así. De sus posibilidades. Claro, es más el O de su tema historia. del momento súper positivo que el anterior. Pero por centrarnos en una fecha clave, tenemos que decir cuando en 2017 el Eldense desciende de segunda B a tercera, que oye, más o menos Sí, coherente, como decimos, con la historia del club, pero con unos temas de amaños exagerados, que acaba con jugadores en prisión. un partido Con bastante el ajustado. presidente de prisión y con el detonante, el más evidente, un 12-0 Bueno, partido ajustado. que le endosa el Barça B, ya con el equipo descendido, drama absoluto. Ahí posiblemente la gente de Elda tenía que sentir vergüenza de ser de su equipo. Por desgracia, sí. No, de su equipo no, de sus dirigentes. Del Sí, club sí, no. Claro, de lo que De lo sus representan. dirigentes. O sea, es Es igual que el Valencia gente en prisión. se es siente que- vergüenza de los que lo representan, no del club, es parecido. Sí, exacto. Ese concepto. Y básicamente, pues sí que es otro equipo que da el paso atrás. En este caso, una Y mira zancada. cómo lo dio. pero Para dar 20 finaliza, votos hacia adelante. Vuelve Pascual Pérez. Y ahora están, pues seguramente en el mejor momento de la historia por haber logrado no solo estar en segunda, sino una permanencia y ahora con Y que puede opciones ser de otra. mantenerse. Entonces, lo he estado repitiendo durante todo el vídeo. Moraleja. A veces es necesario dar un paso atrás para dar 2 adelante. Y no solo en el fútbol. Siempre se puede ser optimista, se podría decir, aunque pues es
positivo, yo creo que conocer eso, los momentos malos de cada equipo. Y que a veces hay que tocar fondo también para Sí, totalmente. salir adelante. Claro, cuando tienes una piscina, para volver a salir del agua, Hay que tienes tocar que fondo. impulsarte. Muy desde bien. a- Con esta, yo creo que No es con que puedes esta nadar metáfora, también, pero bueno. para esta que me metáfora entendáis. podemos cerrar, yo creo. Así que nada, hasta aquí el vídeo. Podéis dejarnos en comentarios. En el año 70 pasó esto y podría ser perfectamente. Y o sea, si todos queréis- muchos años de todos los equipos. Si queréis que hagamos al revés, con mejor momento de clubes que ahora no están en el fútbol profesional, Sí. como por ejemplo podemos hablar del Alcoyano en Hércules. segunda, del Hércules, del Torrent, del Alsira, lo que queráis. Lo podéis en comentarios. O incluso los mejores momentos. Sí. De los equipos y demás. Claro. Y aparte de eso, pues un like, comentario, como decimos, suscripción, seguirnos en redes sociales, de todo. Esto es Cheque Gol, ya lo sabéis. Y hasta la próxima. Chao.